cómo mejorar la calidad de la educación, cómo la perspectiva esa tiene que ser más bien no administrativa ni solo corporativa, sino más profesionalizada, con todos los problemas que tenga esta palabra, y en España aún más, y centrada en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el centro. Desde esta perspectiva, nuestro modelo se ha visto aquejado entre la dependencia de la administración, decía ahí, y la propia presión corporativa, pero en conjunto ha predominado más, y esa es la vivencia que tiene cualquiera, para que nos vamos a detener más, el modelo burocrático o administrativista, cuando eso cada vez ha llegado a ser más insuficiente, ¿no? Y por eso no se puede volver a un modelo burocrático ya agotado, periclitado, ¿no? Y ese modelo burocrático agotado es el que, en cierta medida, lo hace cuando decimos será director aquel que nombre, ¿no? Y la administración como representante suyo, que para eso lo nombra, ¿no? Esto es lo que yo ahí señalaba en una intervención en un blog, que profesionalizar la dirección escolar, ¿no? No puede ser politizarla, ¿no? Y ya tenemos experiencia de esto, porque lo quería la LOCE, no sé aquí en Valencia, en Andalucía no llegó a aplicarse, pero aquella paralización que hizo Zapatero no afectó a la dirección. En algunas comunidades como Madrid, que se reguló, pues dio lugar a que la administración educativa en España sabemos lo que es y no podemos pretender que sea otra cosa. Ahora, que cambie, pues ese es el afín a la administración política de turno. Entonces, un director que no se quería, porque no era afín políticamente al proyecto de dirección, digo en Madrid, y lo dice el presidente de FEDADI, que era director de un instituto madrileño, pues se le daba un 0 y a cambio le daban más puntos en otro. Así no podemos asegurar lo que a nivel internacional los países que mejor se mueven con una dirección puedan hacerlo, ¿no? Porque justamente si hay que fortalecer la dirección habrá que fortalecerla en otra línea, ¿no? Desde esas coordenadas, desde las que, por una parte, los equipos directivos, el liderazgo pedagógico de los equipos directivos se ha ido convirtiendo, pero no en esa línea burocrática, en una vía privilegiada de mejora, ¿no? Y de ahí que tengan que tener, si es que lo pueden hacer, para que lo tengan, una mayor autonomía y capacidad, que la tienen que tener los centros, pero ¿qué son los centros? Mayor autonomía, que cada uno, instituto de secundaria, haga más aún de su aula y de su currículum aquello que quiera, o la autonomía es la autonomía del centro. El centro es una entidad que tiene que estar medianamente articulada, y esa articulación no puede venir por otro que como punto central, aunque tenga más variables, que el liderazgo pedagógico de los equipos directivos, ¿no? Esta es la dimensión que hay ahí. Por eso ese liderazgo de los directores, liderazgo, la propia palabra, viene como opuesto a nombramiento, ¿no? Porque una es la autoridad que te la da, y liderazgo no es por autoridad, es por el poder de capacidad, de influencia. Y es que la propia palabra se opone a autoridad formal, ¿no? Aquel que tiene autoridad, no por ello la autoridad lleva al propio liderazgo. Bien, esto es lo que ha dado lugar que a nivel internacional se haya planteado el liderazgo pedagógico entendido en esta línea que podéis ver en estos libros, perdón, que aunque esté en inglés, pero son simples. El primero, vincular liderazgo y aprendizaje de los estudiantes, y el segundo, el impacto del liderazgo escolar en los resultados de los alumnos. Eso que es lo que a nivel internacional, y la verdad que algunos de los que ahí actúan son los mejores mundialmente, planteado en España en un instituto, diría un director, ¿pero qué me dices, no? Lo que aprenden los alumnos depende de cada uno de sus profesores. De la dirección escolar no tiene que ver, pues si no tiene que ver nada, ahí hay un déficit, nunca mejor dicho, del liderazgo pedagógico. Porque cómo lo tenga que hacer, ya eso es otro tema. Pero el tema es la escuela está para esto y la dirección también está para eso. Que no lo puede ejercer directamente porque, en efecto, en cada aula están los profesores, pero hay modos indirectos cómo lo puede hacer. ¿Y cómo lo puede hacer? Perdón, pues era esta perspectiva de un liderazgo escolar que funcione bien. No tenemos en España un buen término y este de exitoso es un poco feo. Es aquel que establece una dirección de por dónde hay que ir e influye en los otros, ese es también el liderazgo, e influye en los otros para que asuman esa línea de trabajo. En segundo lugar, tiene que tener una capacidad en mejorar al personal, ¿no? Tengo un grupo muy conflictivo, vamos a poner el caso,
que además con el personal que tengo no son capaces de sacármelo adelante, es lo que me está rebajando los niveles de éxito educativo de la escuela. Tengo que tener a uno adecuado, decido liberarlo 3 meses para que vaya a hacer tal cosa que he conocido y me han dicho que es bastante buena, y una vez formado, claro, pero eso significa pues un conjunto de capacidades, ¿no?, sobre el personal, que no, es verdad que la LOMCE apunta ahí, pero en otra dirección completamente contraria. Gestionar la enseñanza y el currículum, que es esto que hablaba antes, y para eso tiene que tener también capacidad para qué cambios tengo que hacer en la organización, ¿no? Muchas veces el control administrativo que hemos tenido, particularmente de la inspección, se toca lo que se quiera, pero la organización es intocada. Grupo, clase, número de horas, tal, ya, pero ahí ¿quién conoce cómo puedo intervenir? Y si no se interviene ahí, pues a veces se queda solo en palabras. Estos son los 4 modos que a nivel mundial, y las investigaciones estas dicen, y son prácticas exitosas en todos los lugares, las líneas que marcan una buena dirección pedagógica en cada uno de esos puntos. Entonces, desde esa perspectiva, la dirección actual, es verdad que tal y como está ahora mismo, no tiene esas capacidades, lo estamos diciendo. Fortalecer la capacidad de liderazgo de la dirección de las escuelas significa no solo tener buenos directores, sino también qué tipo de capacidades, competencias, etcétera, son necesarias para que lo pueda ejercer. Y, sin embargo, la opción, como antes señalaba, que hace la LOMCE como representante de la Administración en el centro, que así se dice textualmente, va en contra de estas propuestas de mejora. Si queremos llegar a ser o acercarnos a los mejores países, bien valía, ¿no?, si es que los mejores países la dirección escolar es solo al revés, ¿no? Escaso hay un representante de la Administración educativa. Así lo fue, en muchos casos en todos los países del sur de Europa, y en las comparaciones internacionales de PISA, por coger lo que ellos dicen comparar, pues los países del sur de Europa han sido los que, aun invirtiendo, en fin, teniendo un conjunto de indicadores antes de la crisis relativamente buenos, sin embargo, no alcanzaban los mismos niveles educativos y, en parte, yo creo también por el modelo de gestión que tenían. Bien, es por eso por lo que yo creo que pues cabe preguntar, como la revista Escuela el mes pasado preguntaba yo, ¿puede venir el liderazgo pedagógico por nombramiento oficial? Nunca puede venirlo, ¿no? Sí, un director que tenga que mover bien una escuela, la tiene que mover en esa dirección, a menos que pensemos, en plan de risa, ¿no?, un poco, que es lo que decía ahí, que la administración lo unge, ¿no?, como si eso se pudiera ungir con el liderazgo pedagógico. Bien, desde esta perspectiva se trata de cómo marchar, y voy a ir un poco rápido por las interrupciones que ha dado lugar, cómo marchar en una dirección pedagógica, agotado ese modelo, ¿no?, y replantearse cuáles son, como ahí señalaba, las responsabilidades que queremos tengan los directores de las escuelas, ¿no?, y de acuerdo con ellas, delimitar entonces sus atribuciones, qué modo de acceso sería el que nos lo puede proporcionar y qué tipo de capacitación fuera necesaria, ¿no? Pero eso partiendo de qué queremos que sean nuestros directores. Y, desde esas coordenadas también preguntarse qué hace y qué puede hacer la dirección para mejorar la labor docente del profesorado en el aula, porque ahí se juega, esto es lo que voy a destacar, su papel pedagógico y, consiguientemente, en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Sí, un tipo de dirección, esto es lo que se llama centrada en lo pedagógico, la LOE, la tercera competencia que introdujo, pero claro, se quedó en el papel, yo creo, pues es esa, ejercer, la dirección tiene, era novedad en nuestro contexto, oyendo esto de los diferentes países, ejercer la dirección pedagógica. Pero claro, si solo lo pones como competencia C, ejercer la dirección pedagógica, Andalucía hacer su ley, la copia al pie de la letra, ejercerla, y no tocas otras dimensiones, pues si antes no la ejercía, por ponerla en la ley, no se va a ejercer, ¿no? Es evidente, aunque sea bueno que la ponga, ¿no? La LOMCE no ha tenido problema, pues si ya estaba, que siga ahí. Nosotros añadimos otra, ¿no?, que es lo que ha hecho con ese artículo, aunque también haga poco por situarlo, por ver cómo eso se lleva. Y esto no lo estamos diciendo, había situado esta transparencia solo desde la teoría. Fijaros
la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía, muy potente y un órgano de intervención. La OCDE aconseja formar asociaciones de directores y de líderes como modo de formativo, de articulación, etcétera. ADIAN, que se llama, con la que mantengo muchas relaciones, pues en una reunión que tuvieron, ¿qué dirección queremos?, decían que queremos una dirección con capacidad de liderazgo, una dirección enraizada en la vida del centro, que avance en su profesionalidad, una dirección orientada a la mejora de la escuela y del alumnado, una dirección con autonomía en la gestión para la consecución de su proyecto y una dirección que sea evaluada y que rinda cuenta. Yo creo que están muy bien recogidos ellos desde la propia base. Este es el tipo de dirección que se aboga a nivel internacional y que, como ellos creen, sería una dirección potente para mejorar la educación. Además, esta dirección o este liderazgo, la palabra liderazgo es un poco fea en países que han tenido una cierta dictadura. Francia no tiene la palabra, emplea leadership, un término inglés. Italia tampoco tiene dirigenza, otro, pero cuando quiere referirse a esto tiene que emplear el término inglés. Y en España, una alumna mía que hizo una encuesta para los profesores y ponía muchos líderes, digo, Marina, por favor, tienes que quitar eso porque los profesores no te van a aceptar. Es verdad, hizo alguna encuesta y era un poco fea la palabra en sí, ¿no?, por el contexto que implica. Sin embargo, esto es lo que iba a decir, como hoy lo entendemos, es otro modo que nada tiene que ver con cualquier duche o jefe. Además, eso es justamente lo que hemos criticado, que no funciona, se entiende desde una perspectiva que hoy se llama más distribuida o compartida. Si un modelo vertical no funciona, entonces las nuevas líneas, cuando se mueve una escuela, no es porque alguien la mueva, ¿no?, ni una empresa, es porque ese ha dado cancha como para, en diferentes centros, núcleos, que haya personas que cada uno en su propio nivel o con su propio grupo la mueve. Es decir, desde una perspectiva, por tanto, más participativa o democrática, que llamamos un liderazgo compartido, basado en la propia experiencia, ¿no?, de escuelas que funcionan bien. Y un liderazgo distribuido desde una perspectiva de que el centro como conjunto, la escuela como conjunto, está embarcada en una tarea, podríamos decir, en un proyecto común de cómo mejorar la labor educativa que llevamos. Desde esa perspectiva, la escuela como conjunto forma una comunidad profesional, de profesionales centrados en el aprendizaje, ¿no? Y desde esta perspectiva, el líder formal es líder en cuanto que encabeza un proyecto, pero un proyecto que no es propio, sino que es compartido. El liderazgo se forma justamente así, cuando se ha marcado una dirección y se ha logrado comprometer a otros en esa misma línea, ¿no? Desde esta perspectiva también exige de los propios profesores, como ahí decía, un papel más profesional. Y en último extremo, de lo que se trataría, pues sería de cómo hacer de cada centro y de cada escuela, esta es la perspectiva más potente hoy para la mejora y en determinadas experiencias en España que funcionan igual, ¿no?, una organización para el aprendizaje. Un poco tonto, pero sería, si la escuela está para lo último, el aprendizaje de los alumnos, entendamos aprendizaje, ya sabéis, en una perspectiva estrecha, más conservadora, o en una perspectiva más amplia, no son solo matemáticas, lengua y tal, son más dimensiones. Pero en cualquier caso, ahora no vamos a entrar ahí, para el aprendizaje de los estudiantes, para que eso se dé y se produzca un incremento, será porque por encima los profesores aprenden a hacerlo mejor. Y entonces, desde esta perspectiva, ¿qué hacemos? Sí, el aprendizaje de los profesores ya estamos convencidos que no se debe solo a un curso que asistan esporádicamente, sino por como cualquier profesional adulto que trabaja en una empresa, en un banco, aprende en el contexto de trabajo esto. ¿Qué hace la dirección escolar para organizar el centro de modo que lo vayamos haciendo cada día mejor, ¿no? Esa es un poco la perspectiva que hay en esto de organizar el centro como una comunidad de profesionales. Voy a ir acercándome al final. Entonces se trata de cómo hacer del centro una comunidad profesional de aprendizaje, ¿no?, que tenga, dice ahí en segundo lugar, la capacidad de promover y de mantener el aprendizaje de todos los profesionales en la comunidad escolar con el propósito colectivo de incrementar el aprendizaje de los alumnos. Y desde esta perspectiva, entonces, es cómo construir, crear o desarrollar, hacer de mi centro, ¿no?, un proyecto más colectivo
de trabajo, de intercambio de experiencias, etcétera, que mejore los aprendizajes de los alumnos. Bien, esto supone un nuevo papel de la dirección, es ese papel que antes destacaba, del ejercicio del liderazgo pedagógico, ¿no?, para hacer del centro un buen centro, y es lo que exige que, más allá de la gestión, cómo hacer del centro un proyecto colectivo de acción, que es ahí a donde se juega la propia capacidad de liderazgo, es decir, cómo influir y marcar una dirección en mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que el individualismo, la privacidad, etcétera, lo impide. Me voy a saltar, perdón. Sí. Sin embargo, esto, paralelamente, exige otras dimensiones, para no quedarse en una idea bonita, esta idea potente, ¿no?, que es verdad, proviene más bien de contextos nórdicos, en cierta medida, en estas comparaciones internacionales de PISA. ¿Qué tienen estos países para funcionar mejor? Entre otras cosas, yo también lo pienso, y que no se puede trasladar, esto es lo que iba a advertir, pues tienen un modelo de gestión diferente, ¿no?, que no es el modelo al que apunta nuestra ley, que podría ir por ahí, ¿no? Pero esta idea no podemos transcribirla aquí, trasplantarla, transferirla, si no reestructuramos con coherencia otras dimensiones, sobre todo sabiendo que esta perspectiva de liderazgo pedagógico pues cuestiona la cultura de las escuelas como organizaciones. Eso que decía este director, esta madre, ya, lo comprendo, pero yo en el aula no puedo intervenir, ¿no? Aunque no haga nada. Y la escuela como organizaciones, las condiciones de trabajo del profesorado, más en trabajo colectivo, de intercambio, la propia relación de los centros con la administración educativa y con la propia comunidad, ¿no? Y eso no basta establecerlo en un decreto ley o en una ley para que así suceda si no se tocan esos otros elementos, ¿no? En fin, todo esto exige otra política de cambio y de gobernanza en la educación, ¿no?, de estrategias más burocráticas o verticales a otras más horizontales, en las cuales no por ello se sea responsable, ¿no?, de un rendimiento de cuentas o de, mejor, una responsabilidad por los resultados. Y por otra, cómo articular la escuela en torno a una cultura que antes hablaba más cohesionada, luchando contra esos pilares que forman la estructura, la gramática en la que está organizada la escuela, ¿no? Porque dinamizar, ahí decía, pedagógicamente un centro, pues tiene una dimensión de qué procesos hemos de hacer, ¿no?, y otra dimensión de con esos procesos qué resultados se consiguen, como se titulaba esta conferencia. En cualquier caso, y antes lo decíamos, además de todo esto, y para eso lo articulamos, una base segura permanece, y es que se puede mejorar siempre que se quiera, ¿no? De ahí el grado de implicación, compromiso tan importante. Y la escuela es la base del cambio y de una buena enseñanza que siempre se juega con la pasión y con el compromiso. Por terminar, en un buen libro que se publicó hace años en España, El derecho de aprender, que venía a significar no solo el derecho a ir a la escuela, sino a que la escuela me garantice los aprendizajes. Una pedagoga potente de Estados Unidos dice: para tener escuelas que aseguren a todos los estudiantes en todos los lugares el genuino derecho de aprender, no se requiere menos política, sino más y mejor política. Esto supone cambiar los afanes de los políticos y de los administradores, obsesionados en diseñar controles, y que es verdad, ¿no?, por otros que se centren en desarrollar capacidades de las escuelas y de los profesores para que sean responsables del aprendizaje y tomen en cuenta las necesidades de los estudiantes y las preocupaciones de la comunidad. Hasta aquí, muchas gracias, y damos, si quieres, María José, la palabra. Muchas gracias, profesor Bolívar. Bien, tenemos muy poquito tiempo, como os expliqué ayer, pero el profesor Bolívar ha querido pues dar la opción de establecer un diálogo con él y con los asistentes, todos vosotros. Así que simplemente vamos a, bueno, pues alargarlo unos 7 minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Mis compañeras de las dos partes de la sala irán con un micrófono y levantáis la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta al profesor. Molt bon dia a totes i a tots. En fi, senyor Bolívar, com a vicepresident de FEDADI i com a president de l'Associació de Directores i Directors DIES del País Valencià, moltes gràcies, ens ha fet vostè la faena. Eixes són les nostres posicions. M'entén, senyor, o li traduïsc? Traduiré, bueno, no n'hi ha problema. Quería agradecerle en nombre de FEDADI, de la cual soy vicepresidente, y de la Asociación de Directores de IES del País Valenciano, que la exposición que ha hecho son nuestras posiciones desde hace aproximadamente unos 10 años, incluso antes de constituirse FEDADI como tal conjunto de asociaciones, federaciones de asociaciones, cuando existíamos como permanente estatal. Y ojalá las autoridades educativas valencianas tomaran buena nota, porque cuando se está planteando ahora la constitución de una mesa de directores se hace completamente al margen de las asociaciones legalmente constituidas y representativas del sector, tanto en primaria como en secundaria. Habría que recordarle a la España, pertenece a la OCDE, que en este caso un conjunto de volúmenes que tiene, que se llaman así, mejorar el liderazgo escolar. ¿Cómo mejorarlo? Dice, entre otros, la cuarta es fortalecer las asociaciones profesionales de líderes, ¿no? Y justamente ahí sería darle la capacidad, ¿no?, en la intervención, etcétera, para los asuntos que conciernen, ¿no? Sí. Por lo demás, me alegra que haya una cierta coincidencia y que además, pues eso, no sea teoría, sino desde el mundo de la práctica se sienta esa necesidad. ¿Más preguntas? Bueno, gracias, profesor, por contribuir a promover el concepto que hay entre las personas que se dedican a la educación y que creen en un nuevo modelo de liderazgo. Todas estas ideas que yo pienso que dentro del mundo de la innovador en la enseñanza creo que tienen bastante predicamento. Simplemente decirle que se ha referido usted al liderazgo compartido y distribuido. Yo creo que podríamos añadir contributivo, es decir, distribuir los liderazgos con responsabilidad, aportar a las organizaciones, a las escuelas que aprenden, y creo que tiene mucho sentido cambiar o darle una nueva dimensión al tema del liderazgo como una capacidad que todas las personas tienen, y que de lo que se trata por parte de los líderes innovadores también es promover la emergencia de nuevos liderazgos en la escuela, incluso promover la educación del liderazgo, es decir, que los propios alumnos y las alumnas tengan esa motivación por dar lo mejor de sí mismos y poner en valor todo lo que pueden aportar para ser más eficaces ellos como personas y también para ser más útiles hacia el grupo y a la comunidad educativa. Gracias. En efecto, en esa línea, me alegra también lo que dice, y la coincidencia en esa línea, un buen director, aquel que sabe, se emplea ese término, empoderar al personal, ¿no? Es decir, darle capacidades. El otro día visitando a una directora con unas profesoras jóvenes que estaban en una escuela de primaria, un conjunto de alabanzas delante de mí. Después me dijo, dice, es que me importa, digamos, hacerlas ver que el papel relevante que pueden tener, que desempeñan, alabarlas para, si luego dice, le tengo en algún momento que decir por aquí, ¿no? Pero en principio es empoderar al personal, porque al final la escuela es una empresa colectiva, ¿no? Esto es lo bueno que tiene esa perspectiva del liderazgo, ¿no? Liderazgo es el que se mueve, pero no por él, es lo burocrático, ¿no? O la autoridad formal, sino porque le da capacidades a las demás personas para moverlo, y que en España, a pesar de todo, hemos tenido esta línea burocrática y tal, pero por otra parte no le hemos sacado suficiente jugo a lo que hemos tenido de compartido. Por una parte no tenemos solo un director, es un equipo directivo, y por otra hay unos órganos de gestión que se les puede dar un papel muy importante, sobre todo la comisión de coordinación pedagógica, ¿no? Una comisión que de verdad se mueva, ¿no? Que de verdad los jefes de departamento o los de ciclo en primaria, cada uno en su papel pueda mover a su vez a los otros del personal, ¿no? Pues eso es un centro que de verdad está orientado al aprendizaje de los alumnos
pero por ello mismo, esto es lo que quería decir, del propio personal. Muy bien, no hay ninguna pregunta más, ya es la última oportunidad. Pues nada, con esto despedimos al profesor Bolívar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.